En nuestro comentario en el día de hoy, de Ojalá, destacábamos la fecha, la de mañana, no la de hoy, 29 de mayo, porque hoy es viernes y ya mañana no estaremos con ustedes. Pero destacábamos el hecho histórico del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, el sátrapa que gobernó, aunque todavía hay gente que quisiera o ve Trujillo en todas partes, que gobernó como dictador, como jefe, por encima de cualquier consideración, derechos humanos, en fin, democracia, libertad, negándole todo eso al pueblo dominicano, y que finalmente es ajusticiado por un grupo de personas que bien merecen, quizás no todo, pero en general, la condición de héroes, y así le ha sido reconocida. Y pienso, doctor Sánchez Cárdenas, que bueno, siempre habrá que recordar estos eventos de la historia reciente del pueblo dominicano por la trascendencia, por lo que desataron a partir de ahí, hasta llegar a un momento de la historia en que es difícil concebir ya que eventos de esa naturaleza se repitan. Pero claro, podría ciertamente decirse, es el caso por ejemplo chileno, que después de 100 años continuos de democracia, finalmente fueron a parar la dictadura militar. Pero digamos que no solo Chile, digamos que la mayoría de los países latinoamericanos sufrieron una oleada de dictaduras, no solo militares, sino cívicas también. ¿Cómo pensar esos hechos de cara al futuro, doctor? Bueno, yo personalmente a veces con un poco de preocupación en términos de la lectura que se le da a esa historia, porque por momentos surgen interpretaciones sobre la realidad y el contexto actual que no se corresponde una cosa con la otra. Yo vi hasta recientemente una alusión lo más impertinente e innecesaria que se pueda pensar y en la persona que usó aquello. O sea, me pareció la cosa más truculenta posible. Lo mismo pasa, por ejemplo, como el proceso que estamos mirando de, yo diría, el esfuerzo en búsqueda de una salida a modelos constitucionales que se están haciendo. Es decir, la práctica social y política de una sociedad va permanentemente pujando por nuevos modelos que se ajusten más, ¿verdad?, a la resolución de conflictos. Y que la resolución de conflictos o de carencias que pueda tener una sociedad no se hagan bajo ese esquema que se plantea. En el caso, por ejemplo, chileno que tú mencionas, hay elementos geopolíticos que incidieron notablemente en desarticular la vida democrática de décadas que venía desarrollando Chile. Entonces, un factor externo, motivante, financiador, gestor, desarticula esta sociedad democrática. Y de ahí pasa todos aquellos fenómenos que sucedieron en el país. Aquí pasó algo parecido. Contrario al 73 de chileno, en el 29 no, desde mi punto de vista, la injerencia no fue tan importante como factores internos que decidieron todo este proceso. Pero en el sentido político, el país había sido invadido. Desde luego, acababa de retirarse y dejó ahí una herencia que llega aquí al 30, claro, evidentemente. Pero los factores políticos desencadenantes del proceso ya en gran medida eran locales. Pasado esto,
este periodo y esta democratización que vamos encaminando, todavía en las propias discusiones políticas que estamos teniendo, hay ese uso político de construir soluciones políticas, estrategias políticas en base a revivir aquella historia y hacerla como vivenciada actualmente en la sociedad dominicana y no como algo que hay que interpretar con fines de ofrecer soluciones y evitar que se repitan elementos de aquella historia. Eso entonces lo que estamos mirando es esa combinación de fines políticos con oportunidades que creen que pueden aprovecharse para lograr determinadas candidaturas. Eso se está viendo en todo el argumentario que se está manejando en la opinión pública actualmente, con fines de justificar cosas y sobre todo una de ellas que es la principal, que es bloquear este deseo popular, ese apetito social que hay porque el presidente siga 4 años más gobernando el país. En ningún caso, la dictadura posible en el futuro, porque es impredecible por igual el futuro, tendría las características del pasado. Como usted ha dicho, la sociedad dominicana es una construcción que ha sido posible gracias a la libertad del pueblo dominicano y ha sido posible gracias a los valores y al sistema democrático. No hay duda, el país desde la muerte de Trujillo hacia acá, y luego fundamentalmente de la Guerra de Abril, a partir del 66, aún con los consabidos fraudes del balagrismo, nuestra sociedad se ajustó al parámetro que se había establecido, constitucional, democrático. Se practicaron y se hicieron farsas electorales, se reprimió a una parte importante de la población, jornadas criminales propiamente, desde el Estado mismo, pero siempre guardando esa forma, hasta que luego de décadas de lucha entre los valores de la dictadura y los valores de la democracia, podemos decir, y aquí hay que decirlo, que lo que pactaron, independientemente de desacuerdos, de que lo que pactaron los PLDistas es una muestra de que la sociedad dominicana ha avanzado en esto de respeto a la democracia y a las instituciones de la democracia, en este caso a la de los partidos políticos. Con un detalle a tomar en cuenta. Lo que estamos mirando actualmente, y bueno, el pacto de ayer que se firma es un buen elemento para analizar, donde si ciertamente la resolución de conflicto implica poner a un lado las armas y dar espacio para que mediante una solución, probablemente no la mejor, la reflexión, el diálogo posterior pueda reorganizar un esquema de convivencia adecuada. Las normas lo que buscan es establecer cómo convivir, porque la paz es imprescindible para tú desarrollar las sociedades. Una sociedad en guerra permanente lo que hace es destruir. Por tanto, en estos elementos pactados, yo quiero destacar 2 elementos. Primero, que hay conceptos y cosas que se pactaron aquí a las que se debe reflexionar posteriormente el PLD, porque son elementos, digamos que contradictorios con principios y normas universales incluso, número 1. Y segundo, la pertinencia de este pacto y es el dato principal que quiero destacar, es que ninguna sociedad se hace bajo una suerte de ideal. No es un camino hecho sobre una cama de algodón.
El presidente Medina y este gobierno son el mejor indicador de la construcción paradójica de un proceso y una tendencia de mejoría social, política, de restablecimiento de confianza pública en la política y el gobierno, pero, como digo, paradójica, porque convive esta positividad que se está levantando con elementos contradictorios de ese mismo elemento que se quiere, digamos, hacer principal, hacer guía de la sociedad. Y lo vemos aquí en el mismo pacto, lo vemos en el propio pacto. Sí, es decir, al pacto va a haber que darle tijera, es lo que usted sugiere, ¿verdad? De alguna manera. No hay que dar tanta vuelta. No sé. Pero lo importante es que se pactó, y esto es una expresión de la democracia. Desde luego. Como expresión de la democracia, esto ha cambiado mucho, Sí, que el troquismo tenga cabida en este medio y en este ojalá. Y vamos entonces a anunciar y a presentar a nuestra querido próxima amigo sección y hermano de Ecomundo, al frente de la cual está un connotado pensador troquista dominicano, economista, el amigo Lucas Vicent.